Mi hermanastro derribó mi puerta y se metió en mi habitación a las 3 de la mañana y destruyó todos los trofeos que había ganado. Lo que reveló después demostró que mi propio padre había estado planeando borrarme durante meses. La puerta no solo se abrió, se salió de una bisagra, balanceándose torcida hacia mi habitación a las 3:04 de la mañana, y por medio segundo pensé que todavía estaba soñando, porque la persona que estaba parada entre los restos de mi puerta era alguien con quien había compartido el baño durante 6 meses y nunca le había escuchado alzar la voz. «Quiero su cuarto y lo quiero ahora», gritó Logan. Yo tenía 17 años, estaba medio dormida, parpadeando ante un desconocido que tenía la cara de mi hermanastro. Logan también tenía 17 años. Empezamos como desconocidos que simplemente vivían en la misma casa y después de 6 meses habíamos llegado a algo parecido a una tregua. No éramos amigas, ni enemigas, solo dos chicas tratando de sobrellevar una familia ensamblada que ninguna de las dos había pedido. Él nunca había llegado a azotar una puerta antes de esa noche. Él se abrió paso a empujones junto a mi papá, que había bajado corriendo por el pasillo en camiseta y boxers, luciendo tan confundido como yo me sentía, y empezó a arrancar mis cosas de los estantes. Los libros de texto cayeron al suelo, esparciendo las páginas por todas partes. Agarró mi laptop del escritorio y la levantó como si estuviera decidiendo si la iba a lanzar. «Dile la verdad o lo haré yo», gruñó Logan a mi papá. El rostro de mi papá se puso del color de la pared detrás de él. Sheila, su esposa desde hace 8 meses, la mamá de Logan, apareció en la puerta con su bata, ya llorando, con una voz débil como nunca se la había oído. «Logan, por favor», dijimos que esperaríamos. «Ya me cansé de esperar», dijo Logan. Su voz se quebró al decir la palabra «cansé», en algún punto entre la rabia y algo que sonaba casi como dolor. Han sido 6 meses viéndolo vivir en lo que debería ser mío. Entonces dijo la frase que me cambió toda la noche. «Dijiste que él solo iba a estar aquí temporalmente. Necesito retroceder porque nada de lo que pasó en mi puerta a las 3 a.m. tiene sentido sin 6 meses de contexto que no tenía hasta ese preciso momento. Me llamo Ethan. Tengo 17 años. Estoy en el penúltimo año de preparatoria y hasta ese octubre te habría dicho que mi vida era, si no perfecta, al menos estable. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. Sin dramas, sin pelea por la custodia, solo dos personas que dejaron de ser pareja y lo manejaron como adultos. Dividía mi tiempo entre la casa de mi mamá, que está a 2 estados de distancia, durante los veranos y las vacaciones, y la casa de mi papá el resto del año, lo cual siempre había sido el acuerdo y nunca lo cuestioné. Mi papá se volvió a casar en marzo. Sheila, una mujer que mi papá conoció 18 meses antes, y su hijo Logan se mudaron con nosotros ese mismo mes. Logan me caía bien. No éramos cercanos, pero tampoco éramos enemigos. Él jugaba béisbol, yo estaba en el club de ajedrez y en los Eagle Scouts, y la mayoría del tiempo solo nos cruzábamos de manera educada en una casa que hasta entonces había sido solo de mi papá y mía. Había notado cosas durante esos 6 meses, cosas pequeñas. Sheila mencionando de pasada, en conversaciones que se quedaban a medias, cuando Logan tendría su propio cuarto, antes de que pudiera preguntar a qué se refería. Mi papá parecía distraído de una manera que no podía relacionar con nada específico. Una vez, en agosto, entré a la cocina y los dos se quedaron en silencio, de esa forma en que los adultos se callan cuando estaban hablando de ti. Me dije a mí misma que no era nada. Nuevo matrimonio, nueva dinámica en la casa, todos adaptándose. Ese mes tuve un torneo de ajedrez, luego el inicio del penúltimo año de prepa, y después tenía que registrar horas para mi proyecto de Eagle Scout. Tenía una vida que se sentía demasiado llena y demasiado normal como para dejar espacio a la sospecha, pero mirando atrás había más señales que solo la de la cocina, y desde ese octubre he pasado muchas horas analizándolas. Como cuando vuelves a ver una película por segunda vez, ya sabiendo el final, y de repente notas todas las pistas que te perdiste la primera vez. Hubo una noche en junio, quizá 2 semanas después de que Logan se mudó, cuando Sheila estaba en el pasillo midiendo el marco de la puerta de mi habitación con una cinta métrica. «Para cortinas», dijo ella, aunque mi cuarto no tenía cortinas y nunca las había tenido. Me pareció extraño, pero de esa manera vaga y olvidable en la que todo te parece raro cuando aún no tienes motivos para armar una teoría al respecto. Hubo un domingo en julio cuando mi papá me llevó a desayunar hotcakes, solo nosotros dos, algo que no había pasado en meses, y pasó la mayor parte de la comida haciéndome preguntas que se sentían extrañamente formales para un hombre con el que había vivido toda mi vida. ¿Era feliz? ¿Creía que me gustaría un cambio de ritmo? Si alguna vez había pensado en una escuela con más estructura, más retos, un lugar donde realmente pudiera exigirme más. Recuerdo haberle dicho que no, que me gustaba mi escuela, que tenía el club de ajedrez y atletismo y la clase de física AP del señor Halloran que había estado esperando desde primer año. Él asintió lentamente y no volvió a mencionarlo. Yo pensé que había respondido una pregunta real. No me di cuenta de que había fallado una prueba. Hubo una tarde de septiembre cuando llegué temprano a casa después de la práctica y encontré a Sheila en mi cuarto, sin hacer nada obviamente malo. Solo estaba de pie cerca de mi closet con una libreta, anotando algo. Ella dijo que estaba tratando de entender el espacio para un proyecto de reorganización del closet de ropa blanca. Le creí porque creerle era más fácil que la alternativa y porque los adolescentes de 17 años por lo general no suelen sospechar que su madrastra esté tomando medidas para sacarlos de su propio cuarto. Y estaba el propio Logan, a quien había empezado a notar que se quedaba callado en la cena de una manera que no coincidía con el chico relajado que se había mudado en marzo. Había dejado de invitar amigos a la casa, había dejado de hablar sobre la temporada de béisbol, que básicamente había sido su único tema de conversación durante los primeros 2 meses que vivió con nosotros.
Una vez, mientras cargábamos el lavavajillas juntos, dijo de la nada, ¿alguna vez sientes que todos ya decidieron quién vas a ser antes de que tú puedas opinar al respecto? Yo dije algo tonto y evasivo, ese tipo de cosas que dices cuando una conversación se pone más profunda de lo que estás preparada a las 8 de la noche un martes. Y el momento pasó, y nunca le pregunté qué quería decir. Pienso en esa conversación del lavavajillas más que en casi cualquier otra cosa de esos 6 meses. Creo que fue lo más cerca que cualquiera de las dos estuvo de decirle la verdad a la otra antes de que la verdad saliera a la luz de la peor manera posible, a las 3 de la mañana a través de una puerta rota. No sabía que mi habitación tenía una cuenta regresiva encima. Solo sabía, de esa manera vaga en la que sabes que viene una tormenta antes de que el cielo realmente cambie de color, que algo en esa casa había dejado de estar bien y que nadie me iba a decir qué era hasta que ya me estuviera pasando a mí. Logan sacó un montón de papeles doblados del bolsillo de su pantalón deportivo. Eran correos electrónicos impresos, me di cuenta, las páginas suaves en los bordes como si las hubieran manipulado y doblado una docena de veces. Branson Military Academy, dijo, arrojándomelos al pecho. Empiezas en enero. Sentí que el estómago se me caía como en la primera bajada de una montaña rusa. Ese medio segundo en el que tu cuerpo sabe algo que tu mente aún no ha procesado. Recogí los papeles del suelo. Me temblaban tanto las manos que las páginas hacían un sonido seco y crujiente en la habitación silenciosa. Correos electrónicos impresos y fechados 3 meses antes entre la cuenta de mi papá y la de Sheila, discutiendo los plazos de inscripción, depósitos de matrícula, la logística de transición para una escuela a 600 millas de distancia de la que nunca había escuchado hablar en mi propia casa. Logan no había terminado. Él levantó su teléfono, la pantalla brillando en la habitación oscura, una aplicación bancaria abierta en el historial de transacciones. 15 de octubre, dijo, el mismo día que me dijiste que tendría el cuarto más grande cuando él se fuera. $20,000, depósito no reembolsable. Miré a mi papá. Recuerdo exactamente lo que dije porque es la única frase completa que logré decir antes de que mi voz me abandonara. ¿Pagaste un depósito para deshacerte de mí? Él no podía mirarme. Él miró la alfombra, el marco de la puerta colgando de su bisagra, a cualquier lugar menos a mi cara. Fue entonces cuando Logan finalmente perdió por completo el control. Agarró mi cómoda y lo empujó con tanta fuerza que el espejo de arriba se rompió en diagonal a través del vidrio. Arrancó mis premios de la pared uno por uno. La placa del campeonato estatal de ajedrez, mis certificados de cuadro de honor, la carta del comité de revisión de Eagle Scout que yo misma enmarqué y los arrojó al suelo. Me hiciste parecer un fracaso solo por existir, escupió, y algo en la forma en que lo dijo, crudo y quebrado, me hizo saber que esto en realidad no tenía nada que ver conmigo. Fueron como 6 meses de escuchar, de alguna forma, que él no era suficiente, que el verdadero hijo, el biológico, era el problema que debía resolverse antes de que Logan pudiera tener lo que aparentemente le habían prometido. No lo enfrenté, no le grité de vuelta. Hice lo único que se me ocurrió en ese momento, lo único que 17 años de ser la responsable me habían enseñado, incluso a las 3 de la mañana en una habitación llena de vidrios rotos. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y reenvié cada uno de los correos electrónicos a mi mamá. Quiero mencionar algo que omití al principio, porque no es algo bonito, y porque durante mucho tiempo me dije a mí misma que no importaba, pero sí importa. 4 días antes de que la puerta se saliera de las bisagras, en realidad intenté resolver esto por mi cuenta, en silencio, como había resuelto todos los demás problemas en esa casa durante 6 meses, evadiéndolo en lugar de nombrarlo en voz alta. Me había dado cuenta de que Sheila y mi papá estaban inclinados sobre su laptop en la mesa de la cocina un miércoles por la noche, giraron las pantallas para apartarlas de mi vista en cuanto entré, y en vez de preguntar directamente, hice lo que siempre hacía. Supuse lo mejor, y luego fui a buscar pruebas que respaldaran esa suposición en lugar de ponerla a prueba. Me dije a mí misma que probablemente estaban planeando algo para mi cumpleaños, que se acercaba en noviembre. De hecho, me convencí tanto de esa historia que se la mencioné a una amiga en el club de ajedrez, bromeando sobre que ojalá no fuera otra fiesta sorpresa en la que tuviera que fingir estar sorprendida. 2 noches después, incapaz de quitarme de encima una inquietud que aún no podía nombrar, hice algo que nunca antes había hecho en esa casa. Le pregunté directamente a mi papá, mientras estaba en el garage y él cambiaba el aceite de su camioneta, si todo estaba bien, si había algo pasando con Sheila y Logan que yo debiera saber. Se limpió las manos con un trapo durante un buen rato antes de responder. Todo está bien, hija, dijo. Solo estamos resolviendo algunas cosas de adultos. No me miró mientras lo decía, de la misma manera que no me miró 4 días después en la puerta de mi habitación. Y recuerdo estar ahí parada en el garaje, sintiendo esa decepción específica y vacía de que te mienta alguien sin tener aún pruebas para demostrar que está mintiendo. Solo una sensación en el pecho que no tiene nombre. Lo dejé pasar. Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado, que cosas de adultos probablemente significaba finanzas o suegros o algo igual de mundano y que no era asunto mío. Regresé adentro e hice mi tarea de cálculo, y no volví a pensar en eso hasta que Logan tiró mi puerta de una patada 4 noches después, con unas hojas impresas que explicaban exactamente lo que realmente había significado eso de cosas de adultos todo el tiempo. He tenido que vivir con eso. El hecho de que tuve la oportunidad de hacer la pregunta correcta unos días antes, y en vez de eso la hice de una forma más suave, y recibí una respuesta suave y falsa, y lo dejé pasar porque era más fácil que insistir. No creo que los chicos de 17 años deban saber cómo interrogar a sus propios padres, pero pienso en esa conversación en el garaje más de lo que me gustaría, porque fue el último momento tranquilo antes de que todo se volviera un caos, y una pequeña parte de mí nunca se ha perdonado
decepcionado del todo por no haber insistido más cuando todavía tenía la oportunidad. Ella vivía a 2 estados de distancia, en Charlotte, y tenía la custodia legal compartida, lo que significaba, entre otras cosas, que su firma era legalmente necesaria para cualquier cambio en mi inscripción escolar. No entendí completamente el peso de ese hecho hasta unos 90 segundos después, cuando el teléfono de mi papá sonó y él contestó, aturdido y con el altavoz puesto, al parecer, demasiado alterado como para pensar en quitarlo. ¿De qué se trata esto de la escuela militar? La voz de mi mamá se escuchó metálica, furiosa y absolutamente clara. Necesitas mi firma para cualquier cambio de escuela, Richard. Estoy manejando hacia allá ahora mismo con mi abogada. Logan golpeó la pared. Lo digo literalmente. Su puño atravesó directamente el panel de yeso junto a mi closet y el sonido, un crujido húmedo de yeso y listón, pareció finalmente desencadenar algo en la habitación. Sheila gritó. Mi papá tomó a Logan por los hombros y lo jaló de regreso al pasillo, ambos respirando agitadamente, y yo me quedé ahí, entre los escombros de mi propio cuarto a las 3:20 de la mañana sosteniendo un teléfono con la voz de mi mamá todavía saliendo por el altavoz, preguntando si estaba bien. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Una vecina ya había llamado a la policía para entonces, la señora Álvarez, 2 casas más allá, quien después le dijo a un oficial que había escuchado lo que parecía alguien derribando una puerta a través de la ventana de su recámara. 2 patrullas llegaron a las 4:50 am. La oficial Devon Marsh, con 11 años en el departamento, según el informe que leí después, recorrió la casa con una linterna, fotografiando la puerta rota colgando de su bisagra, el agujero del tamaño de un puño en el tablarroca. Mis trofeos estaban esparcidos por la alfombra junto con vidrios del espejo roto que brillaban entre ellos. No arrestó a nadie esa noche. Las disputas domésticas entre menores en un hogar familiar rara vez resultan en un arresto inmediato, le explicó a mi papá, pero presentó un informe completo del incidente, con número de caso y todo, y le dijo a mi padre, de manera directa y profesional, como hablan los policías cuando ya decidieron lo que piensan de una situación, que probablemente CPS se pondría en contacto, dado que un menor estuvo involucrado en la destrucción de propiedad de esta magnitud. Mi mamá llegó a las 8:30 de esa mañana. Había manejado 3 horas y media durante la noche y no venía sola. A su lado, bajando del asiento del pasajero con un traje sastre color carbón a pesar de lo temprano, estaba una mujer que llevaba un portafolio de cuero como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. Soy Veronica Richards, dijo, extendiendo la mano a mi papá como si esto fuera una reunión de negocios y no las secuelas de que el hermanastro de su hijo destrozara mi cuarto. Derecho familiar, 17 años. Represento a la mamá de Ethan. No alzó la voz ni una sola vez en toda esa mañana. Pidió ver los documentos de la escuela militar. Los extendió todos sobre nuestra mesa del comedor y fotografió cada uno meticulosamente con su teléfono, un hábito que me contó después, para crear un registro probatorio limpio antes de que alguien pudiera decir que un documento se había perdido o alterado. Luego encontró la línea de la firma al final del formulario de inscripción. 2 nombres, el de mi papá y el de mi mamá. Excepto que mi mamá nunca había firmado nada. Esto es falsificación, dijo Verónica, tajante, sin levantar una ceja, sin una pausa dramática, solo una declaración de hecho, como si leyeras un termómetro. Mi papá trató de explicar que aún no había entregado el formulario, que solo era un borrador, que nunca tuvo la intención de falsificar la firma. Verónica puso un dedo sobre el calendario que colgaba en nuestra cocina, en una fecha marcada en rojo dentro de 2 semanas, la fecha límite de inscripción, y le preguntó con calma cómo exactamente planeaba tener la firma de mi mamá en un formulario que ella nunca había visto, entregado antes de una fecha límite que ella no sabía que existía. Él no tuvo respuesta. Mi mamá, de pie junto a la barra con los brazos cruzados, parecía que había dejado de sorprenderse por cualquier cosa que pudiera hacer mi papá hace mucho tiempo. La audiencia para la modificación de la custodia se programó rápidamente, dado el informe policial y la evidencia de la firma falsificada que Verónica ya había reunido, para dentro de 2 semanas a partir de esa mañana, en una sala de lo familiar en la que nunca antes había tenido motivo para entrar. El abogado de mi papá, un hombre que pasó la mayor parte de su declaración inicial hablando sobre la estructura y disciplina que una escuela militar podría ofrecerle a un adolescente, argumentó que Branson Academy formaría mi carácter, me inculcaría responsabilidad y me daría el tipo de fortaleza que un chico necesita al entrar a la adultez. Verónica se puso de pie y colocó una sola carpeta sobre la mesa. Mi expediente académico, impreso directamente del distrito escolar, puros 10, 4 años seguidos, equipo representativo de atletismo, Scout Águila, 2 años antes de lo habitual. 0 incidentes disciplinarios en 11 años de educación pública. ¿Qué corrección de carácter?, le preguntó al juez, sin siquiera alzar la voz. ¿Necesita un estudiante así? Luego llamó a Logan al estrado. Se veía más pequeño ahí arriba que cuando estuvo en la puerta de mi casa a las 3 am. Un chico de 17 años con una camisa de cuello que claramente su mamá le había escogido, murmurando que solo fue una discusión normal que se salió de control. Verónica no lo presionó mucho. No lo necesitaba. Ella levantó las fotografías que tomó el oficial Marsh. La puerta colgando de la bisagra, el agujero del tamaño de un puño en la pared de yeso, el espejo roto, y simplemente le pidió que confirmara que eran representaciones precisas de esa noche. Él lo confirmó. Eso fue suficiente. Sheila subió al estrado después, bajo juramento, con Verónica guiándola tranquilamente a través de la cronología de los últimos 6 meses. Sheila admitió lo que nunca había escuchado en voz alta hasta ese momento, que ella se lo había dicho a mi padre. Yo hacía que Logan pareciera patético solo por existir, comparado con mis calificaciones, mi experiencia como scout, mis trofeos de ajedrez, y que enviarme a la escuela militar, en sus palabras, igualaría las condiciones para su propio hijo.
La sala del tribunal quedó en completo silencio. Recuerdo la calidad específica de ese silencio. No era exactamente de sorpresa, más bien era como el sonido de una sala decidiendo colectivamente que acababa de escuchar la verdad por primera vez. El abogado de mi papá trató de recuperarse durante el contrainterrogatorio, preguntándole a Sheila si alguna vez le había dicho realmente a mi papá que siguiera adelante con la inscripción en contra de su propio juicio. Claramente estaba buscando una versión de los hechos en la que a mi papá lo hubieran convencido de hacer algo que en realidad nunca quiso. Sheila dudó, miró hacia mi papá en la mesa de la defensa y luego, hay que reconocerle que no tomó esa salida que le estaban ofreciendo. Él estuvo de acuerdo conmigo, dijo en voz baja. No tuve que convencerlo de casi nada. Verónica ni siquiera necesitó volver a interrogarla después de eso. Dejó que el silencio hiciera el trabajo, de la misma manera en que dejó que las fotografías hicieran el trabajo con Logan, y de la misma manera en que dejó que el expediente académico hiciera el trabajo con la jueza. Me di cuenta, al observarla, que casi nunca levantaba la voz en esa sala del tribunal. No lo necesitaba. Construía su caso con documentos y las propias palabras de otras personas, y dejaba que todos los demás en la sala aportaran la indignación. Luego, Verónica llamó a un testigo más que no esperaba, mi consejera escolar, la señorita Rosalind Cho, quien había trabajado en el distrito durante 9 años y había escrito 2 de mis cartas de recomendación para becas esa primavera. Ella testificó, tranquila y objetiva, que se había reunido conmigo 2 veces ese otoño para sesiones estándar de asesoría universitaria y que en ningún momento mostré un comportamiento consistente con una estudiante que necesitara intervención disciplinaria. No había tareas sin entregar, ni conflictos con maestros, nada en mi expediente que remotamente se pareciera al argumento de estructura y disciplina al que el abogado de mi papá seguía regresando. Ella había sacado mi expediente académico completo a petición de Verónica, impreso y sellado por la registradora del distrito, y estaba sobre la mesa junto a la firma falsificada de mi papá, como 2 versiones de la misma niña que nadie en esa sala podía reconciliar entre sí. La que estaba en el papel, sobresaliendo, y la que mi papá y Sheila aparentemente habían decidido que necesitaba desaparecer. Mi papá fue el último en subir al estrado. Su voz se quebró 2 veces antes de que pudiera terminar su primera oración completa. Admitió la presión de Sheila, admitió que había llenado el formulario de inscripción con ambas firmas semanas antes de decirme algo. Admitió en voz baja, mirando sus propias manos, que había elegido el camino más fácil de hacer desaparecer un problema en lugar del camino más difícil de proteger a su propio hijo. La jueza, una mujer llamada Patricia Ndee, de quien Verónica me dijo después que tenía fama de actuar rápido una vez que los hechos estaban claros, no necesitó mucho tiempo para decidir. Le otorgó a mi madre la custodia total, con efecto inmediato. A mi padre solo se le concedieron visitas supervisadas, condicionadas a que completara 6 meses de terapia familiar con un terapeuta certificado antes de que se reconsiderara cualquier modificación. En su fallo, citó específicamente el intento de falsificar la firma como un factor agravante, señalando para el registro que intentar falsificar el consentimiento legal del otro progenitor no fue, en sus palabras, un error de juicio, sino un acto deliberado. Sheila se levantó de su asiento gritando que no era justo para Logan, que él no obtendría nada de esto, que la familia estaba siendo destrozada por una sola mala noche. La jueza Ndee la miraron sin siquiera alzar la voz. Señora, puede sentarse o puede salir de mi sala. Esas son sus únicas 2 opciones en este momento. Sheila salió furiosa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con tanta fuerza que el sonido retumbó por el pasillo de mármol afuera, y por un segundo nadie en esa sala se movió, como si todos estuviéramos escuchando el último eco de 6 meses que finalmente terminaban. Ahora vivo con mi mamá, en Charlotte, en una casa donde la puerta de mi habitación nunca se ha salido de las bisagras. Terminé el penúltimo año de preparatoria ahí, también entré al equipo representativo de atletismo en mi nueva escuela, y todavía tengo mis trofeos de ajedrez. Verónica en realidad me ayudó a presentar una solicitud de reclamo en la Corte de Pequeñas Causas por el costo del espejo roto y los premios dañados, y mi papá lo pagó sin discutir. La única cosa en todo ese lío por la que no discutió. Hablo con mi papá bajo supervisión, tal como lo exigía la orden, la mayoría de las veces por videollamadas que todavía son un poco tensas, un poco cuidadosas, como si ambos estuviéramos reaprendiendo a hablar sin que $20,000 y una firma falsificada estén presentes en la habitación con nosotros. Él terminó la terapia. Él me dice en cada llamada que lo siente, y yo creo que lo dice en serio, aunque todavía estoy tratando de averiguar qué hacer con una disculpa que llegó después de que el depósito ya se había hecho efectivo. No sé qué pasó entre Logan y su mamá después de esa audiencia. Escuché de segunda mano que se mudaron de la casa de mi papá en menos de un mes. No le deseo nada malo a Logan. De hecho, pienso en esa versión de él a las 3 de la mañana más de lo que probablemente debería. Un chico que rompió una puerta, no porque quisiera lastimarme, sino porque pasó 6 meses escuchando, de forma discreta y constante, que solo importaría cuando yo ya no estuviera. Eso no es algo que ninguno de los dos eligió. Es solo lo que los adultos en nuestras vidas decidieron construir, y las dos terminamos de pie entre los escombros de eso a las 3 de la mañana en lados opuestos del mismo mal plan. De hecho, vi a Logan una vez, como 8 meses después de la audiencia, en una competencia de atletismo de verano, 2 pueblos más allá. Su nueva escuela, donde sea que estuviera, al parecer competía en el mismo circuito regional que la mía. Nos vimos a lo lejos en el campo y hubo un largo segundo en el que ninguna de las dos sabía qué gesto poner. Eventualmente se acercó con las manos en los bolsillos y lo primero que dijo no fue exactamente una disculpa, pero estuvo cerca.
Nunca quise tu cuarto, dijo. Ni siquiera sé por qué dije eso. Creo que solo quería que alguien estuviera tan enojado como yo. Le dije que ahora lo entendía mejor que esa noche, lo cual era cierto. No nos abrazamos, no intercambiamos números, no prometimos mantenernos en contacto como la gente hace en las películas cuando quieren un final redondo. Solo nos quedamos ahí un minuto bajo el calor. Dos chicos que habían sido usados como munición en una guerra que ninguno de los dos empezó, y luego su entrenador lo llamó para el relevo de 4x4, y eso fue todo. No sé si alguna vez lo volveré a ver. Una parte de mí espera que sí, aunque solo sea para demostrarle a ambos que ninguno de los dos se convirtió en la peor versión de lo que ese año casi nos hizo ser. La señorita Cho, mi antigua consejera, me envió un correo ese otoño para preguntarme cómo me había ido con el cambio a mi nueva escuela en Charlotte, y le dije la verdad, que me había ido mejor de lo que esperaba, que para octubre ya estaba en el equipo representativo de atletismo, que todavía pensaba en su testimonio a veces. La manera tranquila en que puso todo mi historial académico sobre la mesa, como si fuera lo más obvio del mundo que un chico como yo no necesitaba que lo corrigieran, ella me respondió con una sola línea de la que aún conservo una captura de pantalla. Tú nunca fuiste el problema en esa casa, Ethan. Solo me aseguré de que la corte también pudiera verlo.